Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy María Scherer y en plena discusión, en el inicio de la discusión de la reforma eléctrica que ha enviado el presidente López Obrador al Congreso, vamos a platicar hoy con el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Diputado, Hola, muchísimas gracias por platicar conmigo para buenos días, Latinos. María. Encantado. Muchas gracias. Diputado, pues de entrada, ¿confía usted en el PRI? Sí, yo creo que el proceso de cada partido es distinto. El PRI lo único que ha planteado dentro del legislativo que tenemos en Va por México es que quiere hacer un procesamiento distinto de la reforma eléctrica, un foro más abierto, que por cierto yo comparto, una discusión profunda en la Cámara de Diputados, una reforma de esta envergadura, aun cuando el PRD ya tiene una definición al respecto, necesita discutirse por las partes y necesita presentarse de cara a la ciudadanía. Insisto, yo creo que el PRI mantendrá su voto con la coalición Va por México y que seguiremos caminando juntos. No debe espantar a nadie que haya una discusión al respecto. Bueno, pues el PAN de entrada no está de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Ni con esta manera del PRI de procesar las cosas. Bueno, no lo han dicho así exactamente. Han Bueno, dicho que casi, ¿no? en la parte que tiene que ver con la discusión están de acuerdo. Ellos lo que les hubiese gustado es que hubiera una posición de arranque, pero yo insisto, para el PRD, no sé para el PAN, pero para el PRD como parte también integrante de la coalición Va por México, no riñe el tener una posición con llevar a una profunda discusión la reforma. Y al margen de las formas, ¿no? De ser de los partidos o de las formas de procesar de los partidos, pues estaba un poco cantado, ¿no? Ya, vaya, no estamos conociendo al PRI diputado, ya sabemos cómo son, ¿no? Y estaba un poco cantado que la alianza opositora podía tener estos momentos de fragilidad. O sea, desde que Morena acepta a Rubén Moreira para que presida la Junta de Coordinación Política, me parece que ahí empezó como a, no sé si diría fracturarse, no a eso, y vayamos más adelante, pero a lastimarse. Luego al PRI apoya a Morena en la aprobación de la minuta de la ley orgánica del Armada de México. Luego Quirino, ¿no? ¿Para qué le sigo? Bueno, las alianzas y más de este tipo, ¿no? Con tres partidos históricamente con una historia, pues nunca pensamos que fuera fácil. Por supuesto que iba a tener momentos de crisis y quizá este es uno de definición más que de crisis. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política, antes de llegar a Jucopo, lo procesamos el coordinador del PAN, a quien le tocaría, digamos, en la práctica parlamentaria, el coordinador del PRI y un servidor. Había un acuerdo en el bloque de Va por México para que la presidencia de Jucopo recayera en Rubén Moreira, en mi amigo Rubén Moreira, y por lo tanto no debe extrañar a nadie. Eso fue un acuerdo de Va por México que se expresó a Morena y sus aliados en la Cámara. Hay que recordar que unos días antes de esto, Morena quería quedarse con la mesa directiva y la Jucopo, y el habernos mantenido unidos en el bloque legislativo de Va por México logró que la Jucopo viniera para el bloque de nosotros. Entonces yo creo que eso no es un momento. Hoy sí hay una diferencia, pero me parece de forma, no de fondo. Yo insisto que la discusión que el PRI ha planteado no es el Parlamento abierto del PRI, es el Parlamento abierto de la Cámara de Diputados. Y yo estoy de acuerdo con que lo discutamos. Aquellos que dicen que la reforma va a beneficiar a miles de usuarios, pues que nos expliquen cómo. Yo no creo que esto vaya a suceder. Que nos expliquen cómo no será más contaminante esta reforma cuando se pretende quemar carbón. ¿Dónde está la innovación en energía eléctrica en este país para ir hacia energías más limpias y más baratas? Eso no contiene la reforma, pero hay que discutirlo. No debe tomarse como un sí o un no de saque de ningún partido. Hay que escuchar a las distintas voces y a los expertos, y eso es lo que haremos en los siguientes próximos meses. El diputado del PAN, Jorge Romero, el coordinador, decía que la alianza debe estar sustentada en hechos, ¿no? En dichos. Y a mí me parece que la alianza en este momento está firme solamente en el discurso. Pues lo veremos en el momento de la votación. También es un hecho que la votación no está sobre la mesa. También es un hecho, retomando las palabras de Jorge Romero, que los tres coordinadores presentaremos el lunes el presupuesto alterno que tenemos de cara a la nación. También es un hecho que tuvimos una reunión el día de antier donde platicamos PRI, PAN y PRD con los presidentes nacionales respecto de estos temas y también de las coaliciones electorales del 2022. Todos esos son hechos.
El hecho de la votación de la reforma eléctrica en su momento dará fortaleza a la coalición. Hoy es un futuro, sería tanto como decir que si en la reforma electoral que se presenta el año que entra el PRD votase a favor con Morena, pues entonces se rompería la coalición. Yo no adelantaría vísperas, yo esperaría la discusión y esperaría la votación del PRI. Pero hay cierta desconfianza, ¿no? Porque si no, ¿cómo explica esta conferencia de prensa que ofrece Romero? Pues en la prensa fue calificada algo así como un ultimátum, ¿no? Si hay hechos y si están hablando todas estas cosas, ¿cuál es la necesidad de ponerle un ultimátum a uno de los miembros de la alianza? Yo no lo veo como un ultimátum. Yo escuché con atención la conferencia tanto del PAN como del PRI, porque los medios me pedían una posición al respecto. E insisto, me parece que no riñe la solicitud o el planteamiento del PAN a favor de que el PRI defina en su momento una votación en bloque con nosotros, con el bloque de Va por México, con lo que plantea el PRI, en voz de Alito, que no tienen prisa. Nadie lleva prisa. Me preocuparía mucho más, por ejemplo, que hubiera una Bueno, Morena lleva cierta prisa. pero me preocuparía más que al estilo de Morena en la legislatura anterior hubiera la intentona de pasar un fast track. Me queda claro que no lo hacen porque no tienen los votos suficientes y por lo tanto no podemos descontar que el PRI necesariamente votaría con Morena una reforma de esta envergadura de materia constitucional. ¿Tiene usted un cálculo, diputado? ¿Cuántos diputados del PRI absolutamente la rechazarían y cuántos podrían flaquear? No, eso le correspondería decirlo a los priistas, no a mí. Yo lo que le puedo decir es que todos los perredistas hemos homologado ayer un criterio de ir en contra de la reforma energética, porque no vemos que esta reforma le haga bien a la gente. Teniendo un monopolio, la energía eléctrica no será más barata para el usuario final. Y no me refiero al usuario final a las grandes empresas, me refiero al usuario final en los domicilios de más escasos recursos. Y otra bandera histórica de la socialdemocracia es el tema ecológico. No podemos seguir yendo en sentido contrario a donde va el mundo con el calentamiento global, con la necesidad imperiosa de tener energías limpias que ni siquiera están mencionadas en la reforma. El PRD en parte le debe su supervivencia a la alianza, diputado. O sea, conservó el registro, digamos, no de manera holgada. ¿Se han planteado o han empezado a discutir? Yo sé que tienen, como usted dice, confianza en la alianza, pero si no sobrevive, ¿qué sería del PRD en un escenario así? Pues nosotros tenemos justamente el sábado un Congreso Nacional y el 5 de diciembre un Congreso Nacional de profunda transformación. Yo no comparto que le debemos el registro a la alianza. De hecho, hay estudios que plantean que si hubiésemos ido solos pudiéramos haber tenido mejores números. En 10 distritos federales nos quedamos con candidatos del PRD a menos de 3 puntos, pero pusimos por delante como partido la posibilidad de que hubiera un contrapeso en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, si no hubiera coalición, como quizá en Oaxaca no se dé, pues el PRD tiene candidatos propios, tenemos una historia, nos estamos reinventando, nos estamos transformando y por lo tanto yo diría que si hay alianza en el 22, ahí estará el PRD haciendo su aportación, pero si no hay alianza, ahí estará el PRD como una opción para la gente. Incluso hay priistas que han dicho públicamente que el PRI corre el riesgo de desaparecer, ¿no? Que depende mucho de las decisiones que vaya tomando. O sea, en el PRD no tienen absolutamente ningún temor al respecto. No, por supuesto que lo tenemos, por eso estamos trabajando en la transformación del partido. El riesgo de desaparecer pues solo no está cuando no se compite. Por supuesto que entendemos nuestra realidad, por supuesto que estamos tomando cartas en el asunto, no solo después de la elección, sino incluso antes, y estamos convencidos que necesitamos relevos generacionales, que necesitamos ideas más actualizadas de estas socialdemócratas que decía yo, hablarle a los jóvenes, hablar de ecología, hablar de cambio climático, y por eso incluso las comisiones que encabezamos en la Cámara de Diputados tienen que ver con esta nueva ruta que el PRD necesariamente debe tomar. Diputado, los partidos que conforman la alianza opositora, cada uno está atravesando un momento complicado, ¿no? Ya habló usted algo del PRD, no, perdieron la única gubernatura que les quedaba, la de Michoacán.
el PAN acaba de reelegir a su dirigente, a Marco Cortés, pues digamos, en una situación muy diferente, ¿no?, a lo que era la historia del PAN. El PRI no se diga, ¿no? El PRI perdió todas las elecciones este año, en junio. Yo pienso que no es descartable que vote como vote el PRI, o asumiendo que no va a votar de una sola manera, ¿no? Que puede votar la reforma eléctrica unos a favor y unos en contra. Yo pienso que la alianza tiene que sobrevivir, sea como sea, y vote como vote el PRI, porque de la alianza depende el futuro de los tres partidos. O sea, los tres están en verdaderos problemas si no lo hacen. Entonces creo que es un poco de rollo, ¿no? El emplazamiento y el ultimátum, no sé qué, porque se necesitan. Y en algunos casos se necesitan para sobrevivir, aunque sea como partidos locales. Bueno, yo lo que creo que está en riesgo no es solamente lo que planteaste tú del PRI y el PAN, y en el PRD, que es donde puedo opinar, no me gustaría opinar del PAN y el PRI. Lo que está en riesgo es la vida democrática del país. Hemos visto un ataque por parte del Ejecutivo Federal al árbitro, bueno, con el árbitro con el que ganó, con más del 50%, por cierto, a los órganos autónomos, a la Sala Superior del Tribunal. Yo creo que para lo que nos necesita México, más que para la subsistencia de cada partido, es para darle viabilidad a la construcción de la vida democrática que ya habíamos comenzado. Si no nos ponemos de acuerdo y la gente no tiene una opción viable en 22, en 23 y en 24, insisto, lo que está en riesgo no es el registro del PRD o del PAN o del PRI, sino la vida democrática de nuestro país, que puede verse afectada por la voluntad de un solo hombre. Pues sí, pero la existencia de estos partidos, ¿no?, o de una diversidad de opciones también fortalece a la democracia. Pues por supuesto que los partidos somos instrumentos de la sociedad para plantear que quiere seguir caminando en favor de un perfeccionamiento democrático. Entonces, por supuesto, que los partidos tengan registro, sean opción, y no solo sean opción, sino seamos una opción fuerte. Tú hablaste de lo que ha pasado con los partidos que integramos esta coalición, pero Morena perdió la mayoría absoluta. La gente dijo, no queremos más un solo partido en donde un hombre manda, y el legislativo se había convertido en la legislatura anterior en una oficialía de partes. También para ellos hubo un mensaje. Yo veo el vaso más bien medio lleno. Coincido contigo en que la alianza debe perdurar. No coincido en la parte que tiene que ver con que tiene que perdurar a pesar de las acciones, porque nos dimos reglas desde el año pasado para caminar juntos. Creo que los tres partidos las vamos a respetar justamente por el planteamiento que tú haces de que nos necesitamos, y porque nos necesitamos porque la gente nos necesita. A ver, déjeme plantearle para acabar este escenario. Para simplificarlo, la mitad de los diputados priistas votan la reforma del presidente. La mitad no. Y entonces no pasa, ¿no? O si quiere, por unos cuantos votos no pasa, pero una buena cantidad de diputados priistas la votan. La alianza, finalmente la reforma, ¿no?, se detiene desde la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con la alianza? ¿Perdura a pesar de que una parte del PRI vote a favor? Sí, digo, yo no sería tan extremista de si va a perdurar. Yo creo que la alianza perduraría si la reforma no pasa, pero creo que el PRI va a votar en bloque. El partido más homogéneo, más monolítico, es justamente el PRI. Yo veo al PRI, después de una discusión, votando con el bloque Va por México en su conjunto, y entonces no pasará la reforma como acordamos antes de iniciar la 65 legislatura. Tú recordarás que tuvimos un evento público con los 200 diputados y firmamos, los presidentes de los partidos y los diputados electos que entraríamos en funciones, que votaríamos juntos las reformas constitucionales y que no votaríamos ni acompañaríamos ninguna reforma constitucional que dañara a la población en México. A mí me parece que esta es una de esas reformas que son producto de la idea de un solo hombre y que no le hacen bien a la ciudadanía, porque no hay manera de explicar cómo la luz será más barata con una empresa del Estado que está prácticamente quebrada. Estamos yendo al revés, va a salir mucho más cara la luz. Y entonces, por lo tanto, en este futureo que haces tú, yo creo que la alianza sí va a perdurar, sí vamos a seguir juntos en 2022 y sí vamos a votar juntos cuando se tenga que votar la reforma eléctrica, que por cierto, a pesar de lo que dijo el coordinador Mier ayer,
Yo no veo por qué se tenga que votar en diciembre. Si la discusión no ha acabado, pues se votará en el siguiente periodo ordinario. Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios para hacer una reforma constitucional en la Cámara de Diputados y de pronto se les olvida. Sí, pienso que van a tener más bien un problema de discurso, porque a lo mejor pasa en la Cámara de Diputados, supongamos, ¿no? Que en el peor de sus escenarios pasa en la Cámara de Diputados, en el Senado no. O sea, reforma no va a haber y yo creo que van a seguir juntos, sea como sea. Pues ojalá que sigamos juntos, no sea como sea, sino por convicción. Diputado, le agradezco muchísimo que Gracias a ti, platique María. conmigo para Latinos. Gracias. Gracias también a ustedes. Aquí lo espero la semana que viene. Que le vaya muy bien, que descanse.